Mónica Restrepo, nuestra invitada, se ha encargado de organizar todas las cosas que se necesiten y se requieren para una boda, pero además hacer una verdadera especialización de esto y que sea una carrera llevada con responsabilidad. Bienvenida. Muchas gracias, Olga, por la invitación. Bueno, ¿cómo empieza la historia tuya con los matrimonios? Eso hemos tenido varias entrevistas y nunca te lo había preguntado. Pues mira, eso fue cuando estaba en la universidad, que tenía un socio, Juan Diego, y él se iba a casar y por ahí empecé como a meterme a ver que me gustaba el tema y se fueron dando las cosas y con él todavía somos socios ahorita. ¿Un socio de otra empresa? Sí, era un compañero de la universidad y trabajaba con él en una empresa de sistemas y ya ahí nos metimos por el cuento de las bodas y la página web y se fueron dando. Y así se fueron dando las cosas. ¿Por qué entonces, en tu haber, cuántos matrimonios ya has acompañado? Sabes que no me acuerdo. Pero son muchos, pasan muchos, sí. ¿De qué cifra? Sí. No mucho. llevas la cuenta, Mónica. Es como para ponerlo más o menos tatuado. Sí, pues yo creo que pasan de 30, 40, 50 matrimonios más o menos. Lo que pasa es que además de eso va acompañado también de este material informativo que le ha servido a muchos otros matrimonios, claro, que a veces ni te has enterado. Sí, claro, no, pues por la revista llevamos ya 15 años con la revista, son dos ediciones anuales, entonces mucha gente, cada vez que me encuentro, me veo con alguien, me dice, ay, tu revista me sirvió, entonces es una satisfacción muy grande. Claro que sí. ¿Cuáles son esas características que uno como mujer o como pareja, porque el hombre también juega parte muy importante dentro de la planeación, sobre todo a la hora de pagar? Marcela, por eso es que no consigue marido, disimuló un poquito y ya cuando lo tenga atrapado vuelve y saca las garras. Perdón, me salió del alma. Y entonces, cuando está la pareja evaluando, ¿cuáles son esas características que debe tener presente para organizar muy bien su matrimonio? Pues mírame, lo primero que tienen que hacer es como planear esa lista de invitados y saber cuánto tienen de presupuesto para invertir en esa boda y un tema específico o su concepto ideal, que es lo que ellos se sueñan para su boda y hacerlo realidad. Hay algo y es que ustedes a través de estos años han tenido una transformación de las bodas. Sí, Cuando claro. comenzaron las bodas eran completamente clásicas, casi que todo era un mismo libreto. Sí, exacto, todo era muy blanco, todo era muy tranquilo. Ahora las bodas han dado un vuelco, entonces ya son absolutamente personalizadas y cada niña, cada novia quiere que su personalidad, valga la redundancia, esté plasmada el día del matrimonio. Como han salido todo esto, también han salido un montón de planeadores que de pronto le hicieron la fiesta a una amiga o resulta que tenía muy buen gusto y alguien les dijo y empezaron a planear y siguieron bodas. trabajando en bodas, exacto, sí, eso ha pasado bastante y es que muchas personas se han querido dedicar a organizar y a planear bodas porque piensan que es muy fácil. Por eso, desde la Asociación de Consultores de Boda, ABC, hemos tratado de buscar diferentes tipos de capacitación para que quienes quieran realmente ejercer esta profesión que es muy linda, pero que se preparen para que lo hagan bien hecho. ¿Qué diferencia, Mónica, hay entre una boda civil y una boda religiosa? Pues además de, obviamente, la ceremonia. Pues pero básicamente es que la parte de la ceremonia es mucho más sencilla, ¿cierto? Porque cuando es civil puede ser en la notaría, pues no se toma como mayor cosa, ¿cierto? Pero cuando es ya una fiesta que puede ser en el salón, en una finca, en una hacienda, en cualquier parte, tiene elementos de celebración, pero una que se diferencia es en el vestido de la novia, por ejemplo. El vestido de la novia para una boda civil puede ser de pronto menos suntuoso que para una boda católica. Pero ojo, en la noche, porque en el día sí pues es mucho más sencillo el vestido. Por eso son las asesorías. Cuando hablamos de una asesoría para un matrimonio, ¿desde qué punto toman ustedes a los novios y hasta qué punto los sueltan? O sea, ¿cuáles son el tipo de asesoría que debe dar un wedding planner? Pues mírame, empezando desde que los novios estén eligiendo la fecha, ¿cierto? O sea, ese es el ideal, que ellos cuando decían me quiero casar, busquen un wedding planner, nosotros nos sentamos, pensamos qué es lo que quieren, el concepto, el presupuesto, su estilo de vida, quiénes van a estar invitados a esa fiesta, que es bastante importante también, porque muchas veces los novios quieren algo, pero no es lo que están acostumbrados sus invitados, entonces no van a ser como cómodos ese día, entonces hay que pensar en todo y de ahí creamos todo el concepto de la boda y nos vamos yendo. ¿Hasta cuándo?
hasta que pase la boda, hasta que ya estén felices. Los dejaron casados. Hasta que los dejen casados. Y durante todo ese proceso es normal que haya cuántas crisis dentro de los novios o de las personas que contratan. No, eso no es tan usual. O sea, no, de verdad que los novios, o sea, que están en manos de un wedding planner, eso es lo que buscan, como la tranquilidad de estar siendo bien asesorados. Entonces, obvio, si hay niños pues que se estresan y se preocupan por muchas cosas, pero lo normal es que un wedding planner sea capaz de darle como esa tranquilidad a los novios para que siempre tengan un proceso feliz. ¿Cómo es volverse un wedding planner? ¿Cómo es el estudio? Pues mírame, en este momento tenemos diferentes opciones, ¿cierto? Tenemos una certificación que va a ser en agosto, que es para quienes quieran tener el conocimiento básico de Wedding Planner. Y también tenemos unas capacitaciones a lo largo del año para quienes ya vienen ejerciendo el trabajo de Wedding Planner, conozcan de diferentes temas. Un ejemplo, la próxima semana tenemos aquí en Medellín capacitación sobre redes sociales y sobre etiqueta de mesa, o sea, cómo servir la mesa, cómo yo le cuento a quienes trabajan conmigo, cómo pongo esa mesa, cómo sirvo, el servicio. Exacto, todo eso. Y tenemos en julio un experto que estaban viendo las fotos, son de Martín Roy. Martín Roy es un decorador argentino, es top de celebridades en Argentina y en toda la parte sur del continente, y viene en julio a Medellín a estar con nosotros. Pues me encanta de verdad profesionalizar la carrera, porque de verdad es una ocupación supremamente linda, pero que debe fijarse en muchísimos detalles, manejar las emociones. Es que un wedding planner al final se convierte también en un psicólogo de la novia, del novio, de la familia. Sí, psicólogo, economista, medio sacerdote, consejero, ¿cierto? Sí. Mírame, un wedding planner tiene que conocer de muchísimos temas. O sea, no es solamente yo ir y acompañar a la novia o al novio en las citas. No, yo como wedding planner tengo que saber de vinos, de gastronomía, de etiqueta, de tecnología, de todos los temas que tiene una boda en el transcurso de su planeación. Es que son muchísimos detalles. Bastante. Y para que de verdad, que cuando uno le pone eso, una persona en la que confía, en la que sabe que tiene todo, es un estrés menos, pero también hay que confiar con argumentos, o sea, hay que ver los diplomas, porque es que cuando uno también pone uno de los días más importantes de su vida en manos de una persona que no conoce y que de pronto tiene mucha ilusión, muchas ganas de ayudar, pero que no tiene el conocimiento, vea. Sí, por eso los invitamos a que busquen profesionales que tengan el sello ABC, que es la asociación de consultores de boda más grande del mundo. ABC. Sí, ABC, que tiene la sede en Estados Unidos, la principal, en México para Latinoamérica, y aquí en Colombia yo estoy a cargo. Ajá. Somos más de 4.500 miembros y estamos avalados en 36 países. Y las personas que entonces hacen también bodas en este momento, que se quieran certificar, pueden pertenecer también a la ABC. Sí, claro que sí, a través de nosotros pueden participar. Maravilloso, entonces todas las personas ya saben comunicarse con Mónica para que reciban todas las certificaciones del caso y pueda uno trabajar de una forma segura, profesional. Es que para saber hacer las cosas no solo hay que tener buen gusto, sino también conocimiento. No, y para uno poder comprar panes debe saber dónde los hacen buenos, entonces tiene que conocerlo. ¿Cuándo sale la revista de nuevo? La revista ya, esta semana, apenas salga se las mando. Sí, ya compromiso. Sale. Compromiso. Porque uno ahí encuentra absolutamente de todo. Que vieran la cantidad de amigos a los que he ayudado a casar con la revista tuya, porque es que salen muy buenos datos. Estoy esperando. No hay oferta de maridos. Todavía no hemos llegado hasta allá, pero ¿quién hablamos quita y de unos pronto? clasificaditos a Yo ver creo si que de sería pronto, buena idea. ¿cierto? Marce, uno de los primeros puntos para encontrar marido es no mostrar el desespero. Sí, algo, muchachos. No puede. Gracias, Moni, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Manuela, ¿usted de qué se está riendo? Pero no solamente regaña a Manuela, regaña a Canoso. No, ella se puede reír con Manuela, ¿no? Regaña a Alejo, regaña al primo. El primo porque está detrás de la cámara y no se ve, pero todos acá están muertos de la risa. No, el único serio es Villalba. Ajá. Yo también estoy muerta de la risa. Me da tanta risa. Venga. Soltero.